Continuando con el video número 3, vamos a hacer una de las propiedades de los fluidos que son peso específico. Es decir, cada fluido tiene su peso específico, sea de la gasolina, sea el diésel, sea el queroseno, sean los líquidos o los gaseosos también. El gas tiene su peso específico, también los sólidos tienen peso específico, ¿ya? Entonces, ¿a qué es el peso específico? Su notación, nosotros la notación vamos como peso específico así. Y dice que es igual a la densidad que hemos anotado por la gravedad. Solamente este factor interviene, ¿ya? Este factor, la gravedad, ¿ya? Esto se llama gravedad. La gravedad es 9. Ustedes lo conocen en el colegio, vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ven? Es una constante. Entonces el peso específico es la densidad por la gravedad. O en otras palabras, aquí es igual la densidad. Vamos a decir aquí, digamos, el peso específico es igual a la densidad. Pero la densidad es la masa sobre el volumen que hemos aprendido la anterior en el video número 1. Y multiplicado por la gravedad. Listo, eso es la densidad. Masa por la gravedad dividido entre volumen. Esto viene a ser el peso específico. Pero aquí hay dos elementos que nos hacen recuerdo. ¿No ves? En colegio nosotros decíamos peso es igual a la masa por la gravedad. Eso es. Entonces esto viene a ser lo mismo, ¿no? Viene a ser lo mismo. Por lo tanto, yo puedo decir que este peso específico es igual a peso sobre el volumen. Eso es correcto. Entonces, eso es la densidad. Peso sobre volumen. Peso sobre volumen. Ese es el peso específico, ¿ya? Y aquí está, ¿no? El peso específico es peso sobre volumen. O también densidad por gravedad. Y si usted quiere cualquiera de estas tres formas, 1, 2 y 3, estamos hablando de lo mismo. Lo mismo es lo mismo que esto, ¿ya? Entonces el peso específico dice es el peso sobre volumen. Y si quiere hacer una investigación, usted solamente ve en internet y puede colocar peso específico. Peso específico. Y tenemos peso específico, peso específico aquí es igual, ¿ve? Aquí tenemos peso específico. Algunos libros lo denotan como el peso, lo denotan como W, ¿ya? Como W. Esto viene a ser como peso, viene a ser peso, ¿ya? Y esto es dividido entre el volumen. Esas cositas hay que tener en cuenta, que algunos libros, o sea, la notación lo ponen diferente. ¿Y qué es hablar de notación? Solamente notación, cómo se denota, cómo se describe, ¿no? Entonces así, ese es el... Nunca se olvide que el peso es como W algunos libros. Pero también algunos libros también le ponen como peso nomás. A ver, otro, aquí está también, ¿no ve? Aquí está W, le están poniendo PE, lo están haciendo una notación. Usted tiene que saber esto que es. Yo también puedo ponerlo como así, ¿no? Como estamos aprendiendo, eso es su notación. Y este peso está como W, ¿no? Peso. Entonces, y en resumen hace esto, ¿no? Densidad, peso aquí es igual masa por gravedad, por la ley de Newton, ¿no? Entonces ahí está, masa por gravedad dividido entre volumen. Y eso es. Entonces cada libro, cada material, es rato estamos hablando, si usted nota tablas de peso específico, entra tablas de peso específico y ahí le va a mostrar toda una serie de tablas, ¿ve? El peso específico del aluminio, peso específico del hielo, peso específico del hormigón, peso específico del cemento, peso específico de la plata, cobre, bronce.
Entonces yo tengo infinidades, esto lo está llamando como sólidos, ya. Esto es sólido, ¿no? Peso específico de sólidos. Yo puedo poner peso específico de líquidos y gases, ya. Listo, eso es lo que me interesa a mí. Entonces también me va a dar ahí de líquidos. Ahí está, algunas densidades y peso específico, ¿ve? Entonces ahí está la densidad y pesos específicos. Aquí tenemos el peso específico del aceite, como hace rato estábamos hablando, de la gasolina, cuánto es su densidad y cuánto es su peso específico. Nosotros siempre vamos a hablar del agua, ¿no? Del agua, porque eso es nuestro para trabajar el peso específico del agua destilada, cuánto es, y su densidad, su peso específico, ¿ve? Son propiedades, o sea, todos estos líquidos tienen propiedades de densidad y peso específico, a eso se refiere. Entonces yo, para nosotros y TESBI, más nos vamos a concentrar peso específico del agua. Muy bien, colocamos aquí del agua. Entonces aquí entro y ahí está el peso específico, ¿eh? Su densidad, que hemos hablado, su densidad, hemos hablado cuánto es la densidad y cuánto es su peso específico, ¿ya? Son dos cosas distintas, ¿ya? Entonces aquí está del agua, ojo, del agua a 4 grados centígrados, cuánto es su peso específico y cuánto es su densidad, ¿ya? Entonces mayormente vamos a utilizar nosotros este valor, el peso específico es 1000 kilogramos fuerza dividido entre metros cúbicos, ya, ese es su unidades, ya, porque aquí hemos visto, a ver, el peso específico, masa por la gravedad, y cuando yo multiplico una masa por gravedad, y eso se transforma en newton, ya, cuando yo esta masa está en kilogramos, mucho que ver las unidades por la gravedad que es metros sobre segundo al cuadrado, ya, metros sobre segundo al cuadrado, y eso es igual a newton, ya, newton, de ahí salen los kilonewton, newton, kilogramo fuerza, ¿no? Y aquí está, es un newton, ya, aquí está esto de aquí viene a ser todo esto, y eso se transforma en newton, ya. Y también puedo hacer esta relación, por favor tengan en cuenta, muy en cuenta, un kilogramos fuerza es igual a 9.81 newton, ya, por favor, esa es una unidad, es fuerza, ya, este peso se está transformando en fuerza, ya. Entonces eso también a tomar a consideración. Entonces ese rato estábamos hablando de todos los fluidos, propiedades de los fluidos. Entonces tenemos ahí del hielo, su peso específico, tengo del mercurio, hasta la sangre, mire, sangre humana que está mayormente a 37 de temperatura. Cuando está a 37, su densidad es 1.06 kilogramos sobre litros. Kilogramos es masa, ya, porque es densidad, es masa sobre el volumen, y el volumen puede ser expresado en metros cúbicos o en litros. Cambia su peso específico, es lo mismo, 1.06, pero multiplicado por kilogramos fuerza. Ahí está, kilogramos fuerza, ¿no ve? Eso es la diferencia entre litros, ¿ya? Y aquí puede estar en otras unidades, kilogramos sobre metro cúbico, newton sobre metro cúbico, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, puede hablar después de otros pesos específicos, pues de los sólidos, ya, de los sólidos.
y ahí también una tabla me va a dar de los sólidos. Podríamos poner de los sólidos, son sólidos esto, el vidrio, el cemento, el oro, la plata, cobre, bronce, todos los que son sólidos también tienen su peso específico. Esto es muy importante. Si usted sabe el peso específico, fácilmente va a poder calcular el volumen de cualquier situación. O sea, muy importante esta tabla, muy importante. Por ejemplo, yo si mi canal, un puente canal, yo tengo un puente canal, así está, o sea, por aquí voy a poner una columna al medio y yo tengo que saber el peso específico del agua, ya, peso específico del agua. ¿Qué unidades tiene? Kilonewton por metro cúbico, con metro cúbico. Entonces, si yo tengo el volumen del agua que está yendo por aquí, yo puedo fácilmente calcular el volumen, y eso estaba en metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos tiene? Entonces yo multiplicando el el peso también es igual a peso específico por el volumen. Yo fácilmente puedo calcular el peso, qué peso tiene, ¿ya? Por eso es importante calcular, conocer esos datos, tanto densidad como peso específico, ¿ya? Es importante, y una de las propiedades hemos dicho que es el peso específico, ¿ya? Entonces aquí más abajito también ya con una tablita mucho más mejor, que es peso específico, qué unidades tiene, ¿ya? Unidades internacionales es en newton sobre metro cúbico. Cambio, el otro era solamente kilogramos sobre metro cúbico la densidad. ¿Qué se diferencia? Es que está multiplicado por la gravedad, hemos dicho, ¿ya? Y ahí está todo el peso específico, que es P, es peso, kilogramo fuerza, volumen, ya sabemos que es volumen, que es la densidad. Entonces aquí tenemos un ejemplo de agua a presión atmosférica a 4 grados centígrados, es decir, el agua, si está a una temperatura de 0.4 grados centígrados, su peso específico vale tanto, ya 9.81 por 10 a la 6 newton por metro cúbico. Eso es a una determinada temperatura, ¿ya? Entonces eso viene a ser su peso específico. Aproximadamente, entonces esto en redondeo para no confundir, el peso específico aproximadamente vale 10 newton, 10 newton, a ver, 10 newton por metro cúbico. Eso es 10 por metro cúbico aproximadamente, ¿no? Ese es el peso específico del agua. Pero nosotros siempre vamos a ser en kilogramos, ¿no? En kilogramos. El peso específico del agua a una temperatura de 4 grados centígrados, ese su peso específico vale 1000 kilogramos por metro cúbico. Ese es su peso específico, ¿ya? ¿Por qué? Sale la tabla aquí, 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces así, en esta tabla yo puedo sacar cualquier densidad de líquidos, de cualquiera, o también de sólidos, conocer su peso específico y densidad. A nosotros nos interesa el agua más que todo, ¿ya? Entonces eso es la parte de pesos específicos. Espero que me haya entendido. También tiene su interpretación que representa, por ejemplo, el peso específico del hielo. Aquí yo tengo el peso específico del hielo. Por ejemplo, aquí está. Aquí lo voy a poner del hielo. Aquí está. ¿Cuánto vale su peso específico? 9. Su peso específico del hielo vale 917 kilogramos fuerza por metro cúbico. Ese es su peso específico, ¿ya? Entonces yo solamente voy a utilizar la tabla aquí. Quiero que eso se entienda. Solamente utilizo la tabla y saco los valores de peso específico. Listo. Entonces prosigamos con
con el siguiente, que vamos a hablar presiones. También es una propiedad de los fluidos que tenga presión. La presión se expresa en la presión. Esto es importante, también quiero que entiendan, porque esta presión vamos a hablar cuando hagamos el diseño por tuberías. La presión, también la presión en el canal. ¿Cuánto es la presión? Porque en base de eso se vamos a diseñar algunos estanques, reservorios de hormigón. A una represa también tenemos que saber qué es la presión, ¿ya? Una de las propiedades de los fluidos se llama presión también. La presión viene expresada en una forma dividida por una superficie en lo general. Entonces, es decir, la presión, estoy hablando P, se denota, o sea, su notación de presión es igual. Entonces, su notación, o sea, cómo se denota, ¿no? Su notación, cómo se escribe la presión. Se lo conoce como P, presión, dividido entre fuerza sobre área. Entonces, ya eso también tenemos que saber qué unidades maneja esto, ¿ya? ¿Qué unidades tenemos en eso? Entonces, la presión es fuerza sobre área. Y aquí las unidades de presión es kilogramos, en otras palabras, P. La fuerza, esta fuerza se denota como kilogramos fuerza. Entonces yo lo pongo kilogramos aquí fuerza, dividido entre el área. El área se mide en metros cuadrados, ¿no? Eso es. Entonces la presión tiene unidades en kilogramos por metro cuadrado. Eso es. Y aquí me faltó en el texto que coloque aquí kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Eso es. Entonces eso tenía que escribirse eso. Entonces la presión se mide en fuerza dividido entre el área. ¿Y qué es el área? Si es en metros cuadrados, entonces ya hemos hablado, ahora vamos a hablar de unidades de área. Unidades de área, porque eso me está diciendo la fórmula, ¿ya? Unidades de área, y ahí tengo las unidades de área, ¿ya? Este es unidades de área y se mide en metros cuadrados. Ahí que está, siempre al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Esa es unidad de área, elevado al exponente el área, o sea, elevado al cuadrado. Por ejemplo, a ver, unidades de área aquí, unidades de área. Entonces pie cuadrado, dice, ¿no ves? Pie cuadrado, yardas, metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, centímetros cuadrados. Entonces, es decir, milímetros elevado al cuadrado como exponente. ¿No ves? Como exponente esto funciona. Entonces, toda unidad elevado al cuadrado es unidad de área. Por ejemplo, su terreno, cuando mide usted su terrenito, ¿cuántos metros cuadrados tienes? Dice, ¿no ves? Entonces es unidad de área o superficie. Ya, yo tengo 300 metros cuadrados, ¿te lo venden cuánto? Ya, entonces esa es unidad de metros cuadrados. O sea, todos los terrenos se lo mide en metros cuadrados. Yo no puedo decir cuántos cubos tienes tu terreno. Si hablo de cubos, voy a hablar de metros cúbicos, ¿no? Y eso no es la idea. No es la idea que nosotros hablemos de metros cúbicos, sino que es de metros cuadrados. Entonces, si yo voy buscando algunas situaciones, por ejemplo, volvamos a ver. Entonces, eso es la presión, fuerza sobre área, ¿ya? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Digamos, hay una fuerza, aquí por ejemplo, hay una fuerza ejercida aquí, o sea, hay una fuerza dividido entre esta área, y esta área le voy a poner así, esta área, hay un cilindro ahí, hay una circunferencia, esto yo lo puedo poner como hay una circunferencia ahí, y esto, el área de esta figura, el área de esas figuras es pi por r al cuadrado. A ver, ese es áreas.
tal vez aquí, a ver, lo voy a poner aquí como figuras geométricas, figuras geométricas de área. Ya, clic enter. Y entonces aquí yo tengo, ¿no?, todo lo que son en metros cuadrados. Por ejemplo, esta figura, ve, al cuadrado, base por la altura, eso es de un triángulo, de cualquier figura, ¿no ve? Es el L, el área de un rectángulo es igual a la base por la altura, y esto me va a salir en unidades de cuadrado. Entonces esto me va a salir en unidades cuadradas. Todas las áreas se miden, también la área de un triángulo. Si mi terreno fuera así, ¿cuánto sería el área? El área es igual a la base por la altura dividido entre 2. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados tiene tu terreno? Entonces yo mido la base, mido la altura y lo divido entre 2, y eso me va a salir unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque aquí estoy metros por metros, bases iguales, los exponentes sumen, entonces se llama cuadrado, ¿no ve? Entonces aquí de todas figuras yo puedo calcular el área de los que usted, hay veces el albañil le cobra, ¿no ves?, cuántos metros cuadrados ha hecho de revoque, cuántos metros de ladrillo. Entonces él está hablando de una superficie, de una área, ¿ya? Entonces eso viene representado el área, ¿ya? Entonces aquí hay una fuerza, hemos dicho que hay una fuerza aquí, hay una fuerza, y hay una área que está haciendo, y es esta aquí, y este es un cilindro. Entonces aquí usted tiene que conocer bien las figuras geométricas. Por ejemplo, una puerta, ya sé que es un rectángulo, entonces yo puedo sacar a la base y la altura una figura geométrica. Por ejemplo, donde usted vea un círculo, yo puedo calcular el área. El área es igual, por fórmula, pi por r al cuadrado, que viene a ser el radio, ¿no? En toda nuestra naturaleza siempre vamos a tener figuras geométricas. Un espejo de vidrio es una figura geométrica. Un espejo redondo es una figura geométrica. Puedo decir, la calamina es una figura geométrica, también tiene una figura geométrica, es un rectángulo. Una cancha de fútbol es una figura geométrica, tiene largo, ancho, base, ¿no ve? El arco tiene una figura geométrica, ¿ya? El arco del donde metemos los goles es una figura geométrica. Entonces la pelota es una figura geométrica, ¿no ve? Todos son figuras geométricas, y nosotros tenemos que conocer sus fórmulas. El área de una esfera, el área de un volumen, el volumen de una esfera, de una superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros aquí esta fuerza puede ser calculada. Entonces, ¿qué presión? Si conozco esta fuerza y conozco, está haciendo una fuerza en esta figura cilíndrica, en otras palabras viene a ser así, entonces yo fácilmente puedo conocer la presión. Entonces digo que la presión, ya sé por fórmula que la presión es la fuerza dividido entre el área. ¿Qué fuerza? Esta fuerza que es aplicada aquí. ¿Y qué área? Es la área que está aquí, ¿no ve? Esa área. Entonces ya puedo conocer la presión, fuerza sobre área. Excelente. Aquí también ¿cuál está ejerciendo más presión? O sea, aquí ¿quién tiene mayor presión? La que está en el skid, o lo que están dando sin skid. Entonces, ¿cuál tiene mayor presión? Imaginemos que tienen el mismo peso, ¿ya? Entonces, ¿cuál tiene mayor presión? Entonces decimos que la presión es igual a fuerza sobre el área, ¿ya? Entonces, ¿cuál tiene mayor área? Tiene esta mayor área, ¿no? Esta.
a mayor área, menor presión. Entonces esta chica va a tener menor presión. Supongamos que tienen la misma fuerza. Las dos pesan los mismos. Tanto el jovencito como la niña pesan lo mismo, ¿ya? Entonces yo multiplicado por ustedes saben que la fuerza es igual a la masa por la gravedad, o también conocido como el peso, ¿no? Eso ya hemos aprendido en física, ¿ya? Entonces tienen el mismo peso, pero ¿quién tiene mayor presión? ¿Quién tiene mayor presión? Viene a ser él, ¿no? Porque su presión es mínima. Aquí tiene una presión mínima. ¿Por qué? Porque su área es mínima. Su área de contacto es mínima. Si la presión es mínima, entonces la presión es mayor, ¿ya? Entonces aquí el que está ejerciendo mayor presión es el joven. En cambio, ella no está ejerciendo presión. Él se ha hundido, ella no se está hundiendo, en otras palabras. Tiene menos presión. De eso trata esto, ¿ya? Entonces, otro tema que tenemos que es la presión atmosférica. Es importante la presión atmosférica conocer. En realidad nosotros cargamos un peso y es la presión atmosférica, la presión del ambiente, la presión porque la capa de ozono, toda esa, la parte atmosférica. Entonces la presión ejercida a la atmosférica en cualquier punto de la atmósfera. Entonces en realidad nosotros cargamos una presión, somos personas que estamos cargando una presión aquí. Y aquí vemos como la presión es mínima, pero lo sentimos. Hay una presión de carga que nosotros hacemos. Si aquí están colocando una balanza y colocamos eso, pesa. Entonces nosotros estamos sometidos a una presión atmosférica. Por eso a veces los médicos nos dicen, usted tiene presión alta, tiene que ir a una presión baja, dicen, ¿no? Entonces eso tiene que tener muy en cuenta cuando tenemos presión alta. También ese parámetro atmosférico nos fija a nosotros. Para entender un poquito mejor, dice cuando estamos más cerca del nivel del mar, o sea, más cerca, la presión es mucho mayor. ¿Por qué? Porque tenemos, si fuera el tope del cielo, todo esto nosotros cargamos. Voy a ponerlo con otro color. Toda esta presión viene cargada sobre nosotros, ¿ya? O sea, hay mayor presión cuando estamos nosotros. Pero cuando subimos al cerro, estamos en Villa Charcas, entonces la presión es mínima, ¿no? Porque si fuera el tope del cielo, entonces cargamos este pedazo nada más, ¿ya? Entonces, en otras palabras, mientras más alto estemos, la presión es mínima. Mientras más bajo estemos sobre el nivel del mar, la presión es mucho mayor, ya, la presión atmosférica. Esta presión atmosférica más o menos es aproximadamente en el ambiente. Aquí tenemos los valores, como va ascendiendo en función de la altura. Entonces esta presión va en función de altura. Cuando estamos sobre el nivel del mar, la presión es 1. Si voy subiendo, Villa Charca está a 2000 a 3000 metros sobre el nivel del mar, entonces la presión atmosférica es más o menos 0,6, ¿no? Si Villa Charcas estuviera a una altura sobre el nivel del mar, es decir, Villa Charcas está a una altura de 3000, pongámosle que esté a 3000, entonces su presión atmosférica es igual a 0,6, 92 atmósfera. Ya vamos a conocer qué unidad, esa sería su presión. Entonces, en otras palabras, mientras más altos estemos, la presión es mínima, y mientras más cerca del mar estemos, la presión es máxima, ¿ya? Pero mayormente nosotros tenemos estanques de agua. Puede ser un estanque. Voy a poner con otro colorcito de nuevo. Entonces, más o menos, si tuviéramos un recipiente de vaso de agua, ya, entonces cuando nosotros estemos el contacto
esto está la intemperie. ¿Cuánto sería la presión aquí en este punto? Entonces la presión atmosférica va a ser igual aproximadamente 0. Si se dan cuenta, estos valores de aquí me está llegando aproximadamente a 0, ¿no? Entonces por eso vamos a decir que es aproximadamente 0, ya la presión atmosférica. Eso quiere, y si no todavía no me capta, entonces usted pone presión atmosférica, presión atmosférica, y ahí le va a salir unas imágenes de cómo es la presión atmosférica. También se puede medir con un barómetro la presión atmosférica, ¿ya? ¿Con qué presión? Aquí estamos, ¿ves? En 1 centímetro, aquí está bien claro, en 1 centímetro cuadrado hay un peso, y este peso es la masa del viento por la gravedad, y dividido entre el área ya tengo una presión. Entonces aquí no hay donde perderse. Aquí está, esto es igual peso, es igual a la masa. ¿Qué masa? Del aire, ¿no ve? Al aire. El aire también tiene un peso, ¿ya? Tiene un peso multiplicado por la gravedad, y eso se hace un peso. Peso, y esto viene a ser fuerza, ¿no ve? Hemos dicho que peso, que fuerza y peso viene a ser lo mismo. Entonces la presión es igual fuerza sobre el área. Listo. Esto de aquí, en otras palabras, peso, presión es igual fuerza sobre área. Entonces esta fuerza, que viene a ser todo esto, viene a ser esto, dividido entre el área. El área sería en 1 centímetro cuadrado, en 1 metro cuadrado, depende. Entonces esto viene a ser el área. Entonces ya fácilmente conozco la presión de la atmósfera sobre nosotros. ¿Ya? ¿Qué presión? Siempre estamos cargando esa presión. ¿Listo? Y aquí también podemos ver, apreciar algunos columnas de aire. Claro, la presión también se mide en columnas de aire. Eso vamos a ver. Si esto fuera el límite del cielo, de la atmósfera, entonces esto tiene mayor presión, y esto tiene menor presión. Mientras más bajo esté sobre el nivel del mar, aquí está el mar, entonces la presión es mucho mayor del aire. Entonces estas casitas van a soportar una presión, ya toda esta presión, porque el aire pesa, ¿no? El aire tiene su masa por la gravedad, ese se llama peso o fuerza, y el área de la superficie que estamos ocupando, entonces tiene presión. Y aquí tenemos también, cuando está más en el cerro, también se mide la presión en columnas de agua, ¿ya? Vamos a hablar de eso más adelante. Y aquí tenemos otro ejemplito, también la presión en el mar vale 1, y mientras más alto estemos subiendo, vale la presión 0,86 atmósfera. También es unidad de presión, ¿ya? Es unidad de presión. Ya vamos a conocer todas las unidades de presión. Entonces la presión está en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. También está en bares, ya vamos a hablar de esos, etcétera, etcétera. Ya le voy a enseñar eso. Entonces mientras estemos sobre el nivel del mar, la presión es 1, y mientras vamos subiendo los cerros, va disminuyendo este valor a 0,87 atmósferas, ¿ya? Eso es, y después puede hacer otro tipo de investigaciones. O sea, aquí estamos ya listo. Eso sería en comparación, para que me entienda qué es la presión atmosférica. Entonces la presión atmosférica va en función del tiempo. Vamos a ver más adelante por qué la presión atmosférica en algunos casos es igual a 0, ¿ya? Carga de presión o altura de presión representa una altura de la columna homogénea, y su fórmula es igual a la presión. También hay otro tipo de fórmula de presión, y que esto tenemos que aprender
mucho mejor. A ver, para no pedir el contacto. Ya. Entonces dice aquí, entonces la presión también es igual al peso, la presión atmosférica. El PO es igual a la presión atmosférica. Ya, esa es su notación, y su notación está donde hemos visto aquí adelantecito, ¿no? Entonces esto hemos lo visto aquí está su notación. A ver, vamos un ratito a salirnos. Y a ver, hidráulica. Ya, continuemos. Vamos a cerrar esto. Listo, vamos a continuar. Entonces estábamos hablando de la presión atmosférica, ¿no? Y hay otra fórmula también que es muy importante recordar, es la presión atmosférica es igual a la presión es igual a presión atmosférica y multiplicado por el peso específico por la altura. Ya, esto se refiere a, también hay otra fórmula de presión atmosférica, no, presión mejor dicho, y esta presión se refiere. Entonces presión, esto quiero que aprendan muy bien, de buena manera. Entonces esto es así: presión es igual peso atmosférico más peso específico por altura. Entonces toda presión que esté en el contacto con el ambiente, viene a ser con el ambiente, el agua está con el ambiente, entonces esto es aproximadamente igual a 0. Por lo tanto nosotros vamos a colocar 0 aquí, ¿ya? Entonces la presión es igual a peso específico por H. Listo, eso es. Entonces si yo ahora voy a hablar en el agua, cómo sucede la presión dentro del agua, ¿ya? Entonces aquí yo tengo el peso específico, y el peso específico yo lo puedo conocer del agua, es una tabla. Si puede ser peso específico del agua de mar, conozco este peso. Y la altura es la profundidad, la altura. ¿Qué profundo es el punto? Quiero analizar la presión en un vaso. ¿Cuánto es la presión? Tengo mi vaso de agua aquí, ya, y ahí está llenito el agua. Quiero saber cuánto es la presión aquí, y esto va a depender de la altura, H1. También cuánto es la presión dentro del agua, esto es H2, desde digamos del inicio del agua, desde el inicio. Entonces tengo que medir de aquí, en otro color le voy a poner, en otro colorcito, eso. Tengo que medir desde el contacto de la atmósfera con el agua, hay un contacto, desde ahí tengo que medir hasta aquí, ya. Entonces desde aquí hasta donde quiero medir la presión, entonces ahí. Entonces por eso aquí le están poniendo presión atmosférica es igual a 0. Entonces eso viene a ser, ya. Esa es la presión, nunca se olviden, presión es igual a peso específico por H, ya está. Entonces eso ya lo tengo, es una propiedad también. Las unidades se cumple porque peso específico son kilogramos fuerza por metro cuadrado, por metro cúbico, por esta altura que se mide en metros, porque se elimina este con este y entonces va a quedar kilogramo fuerza sobre metro cuadrado, ¿ves?
es una unidad de presión. Entonces eso es presión. Y aquí también tengo las unidades. Hay que entender bien porque de aquí más adelante vamos a hacer ejercicios, cómo se mide la presión, cuánto es la presión, ¿ya? Y qué aparatos mide la presión. Mayormente la presión mide en los barómetros, y le voy a mostrar más adelante cuáles son los barómetros. Entonces, a ver, le voy a hacer eso más a ver. Entonces los barómetros, aquí voy a poner barómetros, son de mercurio la mayoría. Barómetros, esto mide la presión, y a ver, algunos voy a poner barómetro. Esto también mide la presión, ¿ya? Si usted se da cuenta, para inflar, o sea, vamos, eso se llama un barómetro. Ya poder inflador de llanta. Barómetro. Entonces los infladores son, ahora quiero buscar uno que es el más común, los que tienen sus datitos. A ver, esto también puede ser un barómetro. Entonces es un barómetro, una compresora, miden también presión del aire. De nosotros lo que nos interesa es también aquí estos relojes miden la presión al aire, qué presión te está metiendo a las llantas, ¿ya? Entonces eso nos damos cuenta que mide presión, ya, cuánto de presión tiene. Si alguna vez han visto cuando se infla las llantas, marca un reloj y miden la presión, qué presión está haciendo el aire sobre la llanta, ¿no? Eso se llama, y eso se mide en unidades. Vamos a ver más adelante eso. Eso es, y aquí tengo las unidades de presión. Entonces las unidades de presión se mide en atmósfera, en bares, en kilogramos fuerza, metros columna de agua, en PSI y en kilopascales. Entonces aquí mire, todo esto se refiere a presión. Tenemos que saber eso muy bien, ¿ya? En libras, pulgadas cuadradas. Un PSI es libra pulgadas, y kilopascal. Estos son los kilopascal. Entonces se mide la presión en bares de metro columna de agua, en kilogramos metros cuadrados y atmósfera. Entonces, y esto nunca se olvide, porque de aquí van a hacer muchos ejercicios, vamos a hacer muchos ejemplos. Y es una atmósfera a un bar a un kilogramos centímetro cuadrado es igual a 10 metros columna. ¿Qué significa las columnas de agua? Digamos, en una tubería que esté lleno con agua, hay una presión ahí. Y si yo pincho esta tubería, digamos, esta es una tubería de agua que está yendo. Y si yo pincho esta tubería, no sé, tac, le pincho aquí, ¿y qué hace? El agua va a salir así, ¿ya? El agua sale ahí, porque está el agua fluyendo con una presión. Y esta alturita de aquí hasta acá, ¿qué altura se ha elevado? Y eso es la metro columna de agua. Puede ser 10 metros columna de agua. Entonces eso sí, en la presión. Y si no quieres en metro columna de agua, puedes llevarle a bares o atmósfera. Todas estas unidades de presión, es lo que mide los barómetros. Entonces, si usted, esto mide, el de la llanta, por ejemplo, ese rato le estaba diciendo, mide presión. Esas unidades, sea en bares, en libra pie cuadrado, o ahí está justamente, esto mide presiones, ¿ya? Aquí está, ¿ve? Bar, dice, ¿no ves? Un bar, ¿cuántos bares tiene?
Y esto tenemos que saber bien, porque cuando vamos a manejar río tecnificado le voy a mostrar cómo es un barómetro, y usted tiene que empezar a medir qué presión tiene la tubería, si está funcionando o no, cómo está trabajando. Y eso es la parte de presión. ¿Listo? Entonces hay mucho ejercicio ya para hacer aquí, muchos ejemplos. Vamos, más adelante vamos a ir. Y hemos hablado lo que es compresible, qué líquidos son compresibles, que no son incompresibles. Y estas fórmulas, que siempre la compresibilidad va a ser también en función del tiempo. Listo, aquí quedamos con este video y vamos a continuar el último video más adelante.